Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que bien. Quiero dedicar este vídeo a conmemorar y a denunciar el martirio de los cristianos a día de hoy en todo el mundo, y en lo que quiero que sea una especie, a ver, metafóricamente hablando, porque la elegía es un género lírico y sin embargo pues esto es la triste y atroz, aberrante realidad que sufrimos los cristianos. Pero bueno, haciendo el símil, ¿no? Quiero que este vídeo sea una especie de elegía en lo que tiene el género de requiem, ¿no? De plañido, en este caso no lírico, pero sí emotivo y apasionado, ¿no? Triste por, bueno, los infortunios que corren los cristianos en cualquier lugar del planeta. Ya lo dijo Jesucristo: por mi nombre seréis perseguidos. Y luego los primeros cristianos, los cristianos primigenios, también decían, ¿no? Vamos a las catacumbas y volveremos a las catacumbas. Y si echamos un vistazo alrededor, pues enseguida nos damos cuenta, ¿no?, de lo que ocurre con los cristianos armenios, víctimas a día de hoy también del genocidio por parte de turcos, de turquemanos y de azeríes. Genocidio que continúa, que históricamente lleva ocurriendo desde hace siglos y que se ha cobrado más de 1,5 millones de víctimas. Pensamos en Irak, los cristianos caldeos y de otros grupos también, que también son masacrados. Los cristianos en Siria, por supuesto en Líbano, junto con los alawíes, los chiíes. Si pensamos en Egipto, pues también los infortunios que corren los cristianos coptos, ¿no? Muchos han tenido que emigrar, que salir de Egipto por las persecuciones de las que son objetos, y han sido objetos a fortiori durante el pasado gobierno de Mohamed Mursi hace años, ¿no?, de los hermanos musulmanes, pero que hoy en día continúan, no ya por parte del Estado egipcio ni del gobierno, pero son perseguidos pues por parte de la sociedad egipcia. Y bueno, recordad la masacre reciente en Nigeria, donde 51 cristianos han sido, en un solo ataque, y ha habido varios ataques a campesinos cristianos, les han robado la tierra, les han expropiado la tierra y se los han cargado, ¿no? Pues en un solo ataque hubo 51 víctimas. Recordad el caso del Congo. En el Congo recientemente, en estos días, se entró a una iglesia, entraron los criminales a una iglesia y decapitaron a 70 feligreses cristianos. Y bueno, recordar por supuesto también los infortunios de los cristianos en Palestina, de los cristianos a día de hoy bajo el Estado de Israel. Y al respecto hay un informe anual, es el informe Rosing, que se dedica a hablar y analizar las relaciones interreligiosas y sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las tres religiones denominadas abrahámicas: cristianismo, judaísmo e islam, ¿no? Bueno, aunque los cristianos que no nos atenemos al Antiguo Testamento o Torá, de abrahámicos pues no tenemos nada, ¿no? Porque seguimos el Evangelio, únicamente seguimos el Nuevo Testamento, pero bueno, que sí que la mayor parte de los cristianos también, ¿no? Aunque sea como sucesos históricos, sí que siguen la Torá, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento. Y bueno, este informe es anual, salió ya en el 2023, donde se reportaron unos 90 casos de ataques y de agresiones a cristianos, y este año hay decenas de casos adicionales, o sea, se han incrementado los casos agresivos o violentos directamente contra los cristianos en Israel. Aparte, los agresores se ensañan, es decir, son reiterativos, agreden, atacan a los cristianos, vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo,
con mayor ahínco, sobre todo si se enteran, si reciben la notificación de que han sido denunciados por parte de sus víctimas y no tienen ningún problema en ahondar en sus agresiones, ¿no? O sea, lo convierten en acoso, netamente. ¿Por qué? Pues porque saben que muy probablemente van a quedar impunes, que sus actos no se van a traducir para ellos en mayores consecuencias debido a la inacción o a la pasividad de, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces por parte de la judicatura israelí. Cuando hacía la introducción al vídeo me he dejado el caso evidente también de escarnio a los cristianos en Mali. Bueno, pues lo recuerdo ahora, me lo he dejado. Y no está de más también hacer el apunte de que bajo el Estado de Israel no solo los judíos son los verdugos y atacantes a comunidades cristianas, sino también, o sea, por parte de musulmanes. O sea, no sé si vais a la mezquita, a la explanada, unos lo llaman la explanada de la roca y los judíos lo llaman la explanada del templo o la explanada del muro, y bueno, y alguien, un cristiano, va y se pone a predicar o se pone pues a rezar o a hacer profesión de fe en la explanada, pues enseguida va a ser atacado, y hay numerosos vídeos al respecto. Entonces son vejados también, se ríen del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de la crucifixión, o sea, se ríen, bueno, tanto musulmanes, porque también hay casos, como por parte de judíos, pues ortodoxos en su mayoría, cuidado, no ortodoxos de la vertiente que bueno, que no reconoce al Estado israelí, ¿no? Porque lo ve como una seña que retrasa, que demora la venida de su Mesías, ya que ellos dicen que pues es el Mesías el que tiene que materializar la promisión de la tierra y dársela a ellos, ¿no? Y no un acto político militar, histórico, humano, digamos, de generación de un Estado. Entonces hay varias vertientes dentro del judaísmo ortodoxo, pero sí que las corrientes ortodoxas, digamos, nacionalistas, ¿no? De sangre y suelo, para entendernos, ¿no? Territorialistas, pues también se dedican a lo mismo. Y al respecto, bueno, pues este informe Rosing, que reporta exclusivamente los casos de agresiones cometidas por judíos, pero también por parte de musulmanes en Palestina, pues también a ver las águilas. Señalar también como preámbulo que las cifras están maquilladas. ¿Y por qué digo que están maquilladas? Pues por el hecho de que la mayoría de los peregrinos que visitaban Tierra Santa, que visitaban Palestina antes de los atentados de Hamás de octubre, pues ahora tienen miedo y no lo hacen, con lo cual no hay ni mucho menos tantos peregrinos como antes y por tanto no hay tanto escarnio. Pero las cifras de agresiones serían mucho más altas en condiciones normales, en condiciones usuales de viaje por parte de cristianos a suelo israelí. Digo atentados de Hamás, atentados por supuesto brutales, nefastos, bárbaros, criminales, terroristas contra civiles que celebraban un festival por la paz, y festival al que habían acudido numerosos palestinos. Cuidado, también numerosos palestinos fueron víctimas de los ataques, tanto víctimas de sangre como también secuestrados, no solo los judíos israelíes. Y yo sospecho, tengo la intuición de que tal vez no solo Hamás planificó y está en el ajo de esos sucesos de octubre del 2023.
¿Por qué lo pienso? Pues porque las llamadas conversaciones de Abraham estaban en proceso, que podían haber dado paso a los acuerdos de Abraham y, bueno, los acuerdos no habían sido firmados, pero estaban en tránsito de ser concretados y firmados. Y para numerosos sectores israelíes, tanto sociológicos como políticos, y entre ellos el Shin Bet, los servicios de inteligencia no hacia el exterior, que es el Mossad, no hacia las operaciones internacionales, sino hacia el interior de suelo israelí, el Shin Bet, pues tenía mucha animadversión con respecto a la perspectiva de que se llegaran a firmar estos acuerdos. Entonces, casualmente, entre comillas, digo casualmente, Hamás, en colusión tácita y secreta, desconocida, pero que yo supongo, con sectores de la vida político-militar o de la inteligencia y de los servicios operativos israelíes, o sea, del Deep State, del Estado Profundo israelí, yo supongo, pues a raíz de esos atentados se acabaron los acuerdos de Abraham. O sea, automáticamente se dio carpetazo y cada delegación se volvió por donde había venido, ¿no? Porque evidentemente se generó un clima social pues totalmente adverso a llegar a cualquier tipo de acuerdo y entonces se acabó eso, ¿no? Y claro, no, evidentemente no lo querían, o sea, tanto los sectores nacionalistas como los sectores fundamentalistas religiosos y como la llamada derecha israelí en general, pues tenía mucho miedo de estos acuerdos, ¿no? Y una de las causas es que significaban, o sea, se estaba hablando de la posibilidad de que Israel pusiera fronteras escritas, jurisdiccionales y políticas, pues reconocidas y recogidas oficialmente. Entonces no podía ser porque en sus mitos desde los tiempos de Saúl, o sea, el primer rey de ellos, ¿no? Cuando las tribus israelitas o las tribus jacobitas de Isaacar, Gad, Manasés, Zebulón, etcétera, ¿no? Le piden a Yahvé un rey normal, o sea, un rey profano como el de las demás naciones, pues Yahvé al final accede, ¿no? y pone a Saúl, pero con la condición de que la autoridad política civil del reino se someta a la autoridad de mayor rango de la fuente religiosa, que llama a no poner límites jurisdiccionales ni fronterizos a su entidad territorial, que no tendría más límite de lo que quiera la providencia divina, o sea, que no tendría más límite que aquello que sea el deseo dadivoso de Yahvé para su sedicente, para su llamado pueblo, ¿no? Entonces el hecho de estar discutiendo con árabes saudíes, con los Emiratos, con Egipto, la posibilidad de limitar territorialmente el Estado era un sacrilegio, era un ultraje con respecto al mandato de conquistar lo que puedan con la ayuda y por la gracia de su Dios. También, junto con el Deep State israelí, había un gran enemigo de los acuerdos, de la perspectiva de acuerdos del proceso de Abraham, que fue Qatar. Es decir, a Qatar le dejaba fuera de juego. O sea, incluso se estaba hablando de una inclusión de Israel en los BRICS. Y un acercamiento en materia comercial y de intercambios un acercamiento trilateral con Arabia Saudí y con Egipto,
que marginaba o dejaba a Qatar pues en mal lugar, ¿no? Y en situación de inferioridad potencial para competir con el nuevo organismo exento de aduanas y exento de aranceles que querían hacer, ¿no? Entonces los cataríes tenían razones para provocar lo que dice Naomi Klein en la doctrina del shock, ¿no? Provocar un suceso de shock, digamos, que fuera el suceso que acabara con el proceso. Y también los israelíes, pues de un amplio espectro político, militar y religioso y burocrático estatal, pues también tenían sus motivos, ¿no? Y bueno, y claro, evidentemente para el gobierno israelí, desde que pasó esto del 7 de octubre, pues era inadmisible, ¿no? Continuar con cualquier tipo de perspectiva de acuerdo de paz o siquiera de renuncia a sus delirios territorialistas más extremistas, ¿no? Pues yo paso a leer mi particular resumen. He intentado rescatar pues los datos y los hechos pues más que considero más importantes. Sale a la luz pública el informe anual del Rosin Center, organización dedicada a la convivencia interreligiosa con sede en Jerusalén. El informe documenta 111 casos de acoso y violencia contra la comunidad cristiana en Israel y Jerusalén durante el pasado año 2024. Una de las autoras del informe, Federica Sasso, declaró que esto es solamente la punta del iceberg, ya que ocurren muchos más ataques, pero son muy difíciles de monitorizar. Existe entre los cristianos escepticismo generalizado ante la disyuntiva de denunciar o no, puesto que el historial de actuaciones por parte de las autoridades se ha traducido en muchas ocasiones en desestimar las denuncias o en dejar en libertad a los sospechosos sin mayores consecuencias. Así pues, hay miedo a hacer públicas las denuncias. En 2023 se habían registrado 90 actos violentos en Israel contra cristianos. Las autoras agradecen a los clérigos de las iglesias y a las propias comunidades que sufren estas situaciones su colaboración con el estudio. Se han consultado también fuentes del Centro Intercultural de Jerusalén y del Centro de Datos de Libertad Religiosa. Los ataques identificados incluyen agresión física, 47 agresiones físicas del total de 111, como escupitajos, agresiones directas y vandalismo contra iglesias y monasterios, así como casos de acoso verbal. Asegura Sasso que tales actos hacen que la comunidad cristiana se sienta en su propio hogar cada vez más amenazada. En varias zonas, como la ciudad vieja de Jerusalén, al ser identificables por sus hábitos de vestimenta, especialmente sacerdotes, monjes, frailes y monjas, se exponen cotidianamente a estos ataques. Muchos religiosos se enfrentan a un acoso casi seguro cada vez que salen a la calle. También se les ha increpado para que retiraran las cruces de los espacios públicos. Asimismo, se documentaron 35 casos de vandalismo y profanación de iglesias y monasterios, que incluyeron pintadas en las paredes de los templos, lanzamiento de piedras, incendios provocados y actos de daño y desfiguración de las imágenes religiosas. Bueno, como la que reportaba yo en un anterior vídeo que tuvo lugar en la iglesia de Jerusalén del Santo Sepulcro. Además, fue allanada una casa de retiro católica en el norte de Israel, allanamiento a través del que se dañaron objetos sagrados cristianos y fueron sustituidos por objetos religiosos judíos. Según el estudio, dentro de la corriente Hardal, o sea, la corriente dentro del judaísmo ortodoxo, corriente llamada Hardal, marcadamente nacionalista y al mismo tiempo ultra, resulta especial el impulso por la comisión de tales actos.
El 48% de los jóvenes cristianos en Israel menores de 30 años desea emigrar. De ese 48%, el 77% atribuye su deseo de emigrar a la, cito textualmente del estudio, creciente discriminación y violencia agravada por la inestabilidad sociopolítica. El estudio alerta sobre la posible erosión definitiva de los derechos y libertades religiosas de los cristianos bajo el Estado israelí. Nuevas políticas de asentamiento, como el plan de construcción de 11.500 viviendas en Jerusalén Este, procuran la descristianización de los espacios urbanos y territoriales. Bueno, volvemos a lo mismo, se les quiere a los cristianos, no se les quiere en Medio Oriente. Ni en los países árabes se les quiere, ni en el Estado de Israel se les quiere, porque la mano que mece la cuna no quiere un ejemplo de pureza y de tradición cristiana muy primigenia, muy genuina, ¿no? Pues que pueda ser un faro, ¿no? Que pueda ser un foco hacia donde mirar por parte del occidente descristianizado. Entonces ese peligro de encender la chispa de una reavivación del espíritu cristiano en Occidente no lo quieren, y por tanto ese foco de cristianismo en el levante mediterráneo pues lo quieren extirpar. Bueno, pues la política fiscal israelí discrimina también la tributación de las escuelas cristianas, sus centros juveniles y los albergues para peregrinos, debiendo tributar de manera especial y elevada, mientras que sus homólogas judías, es decir, asociaciones de congregaciones, cofradías, albergues, centros juveniles, escuelas talmúdicas, no la escuela nacional pública israelí, sino las escuelas, las yeshivot, que se llama plural de yeshiva, las escuelas donde pues se enseña, sobre todo basándose en los textos para ellos sagrados y el Talmud y etcétera, pues bueno, pues no tributan, no contribuyen al fisco, están exentas o prácticamente exentas, mientras que las cristianas pues todo lo contrario. Recordemos que ya en los años 90 un 40%, o sea, más de un 40%, casi la mitad, hay datos de los años 90 que dicen casi la mitad, un 40 y tantos % de los niños israelíes eran matriculados por sus familias no en la escuela nacional del Estado israelí, sino en yeshivot. Bueno, pues deben tributar de manera especial, mientras que las homólogas judías se benefician de rebajas fiscales para ellas y distintivas y exclusivas rebajas para ellas, ¿no? Esta discriminación ha puesto a varias comunidades cristianas y especialmente a la comunidad cristiana custodia de Tierra Santa en litigio con las autoridades municipales, es decir, pusieron un pleito por discriminación fiscal. Asimismo, en el norte israelí, el crimen organizado produjo en 2024 230 asesinatos, afectando con especial virulencia a los cristianos de Galilea, a quienes el Estado priva implícitamente de protección frente a la delincuencia al mostrarse pasivo y en la inacción frente a esta delincuencia que afecta a la comunidad cristiana galilea. Esto en Galilea. Me gustaría apuntar que en Samaria las comunidades quedan, creo que no son más de varios cientos de personas, no sé si llegan ya actualmente a 1000 personas, unos pueblos samaritanos que no son cristianos, o sea, ellos se consideran Benei, hijos, Benei Israel, o sea, hijos tribales de descendientes de Jacob, pero no se consideran judíos. Y tienen una rivalidad con los judíos que es ancestral también, ¿no? Pues los samaritanos también son perseguidos, también son hostigados. Recordemos que cuando Josué toma Canaán, también, y luego cuando a manos de Ciro el Grande, el monarca persa,
los persas conquistan Babilonia, llevan allí a los descendientes del éxodo o del exilio de Babilonia y regresan allí, pues también hacen cantidad de matanzas y de masacres de samaritanos, ¿no? Hasta el punto de los samaritanos, un pueblo de la zona que está descrito en el Evangelio del Nuevo Testamento. Hoy en día quedan solo unos cientos, cuando era la población de la provincia, de la subprovincia romana palestina de Samaria, eran los samaritanos. Pues hasta ese punto, primero a manos de Josué, luego con la ayuda indirecta de los monarcas persas, pues hacen desaparecer a casi la totalidad de samaritanos, y hoy en día están cercados, son víctimas de patrullas policiales por parte de la policía israelí, también abusivas. Si salen de donde están, pues la gente también les apedrea, les apalea, etcétera. Recordemos, los samaritanos mantienen que el arca de la alianza no debe estar en Jerusalén, en el templo, sino que el arca de la alianza debiera estar en el monte de Samaria. Y bueno, de hecho, un breve inciso, los que mantienen el alfabeto cananeo que los antiguos hebreos, al sedentarizarse, tomaron para sí, que es el alfabeto cananeo del que deriva el alfabeto hebreo antiguo, que es igual, que es una copia del alfabeto cananeo fenicio, son los samaritanos. Entonces, en los letreros que ellos mismos hacen, los letreros comerciales samaritanos en sus pueblos y en los carteles de señalización y tal, los letreros ellos los suelen poner en samaritano, que es realmente el alfabeto que utilizaron los hebreos, ¿eh? El alfabeto hoy en día llamado escritura hebraica cuadrada no es el que usaron los hebreos, es el alfabeto caldeo. Es el alfabeto caldeo que ellos en el exilio de Babilonia incorporaron para escribir. Y luego el sionismo en el siglo XIX, pues lo retoma, ¿no? Como si fuera en su construcción de rasgos nacionales y demás, pues retoma el alfabeto caldeo usado tardíamente desde el exilio de Babilonia, como si fuera, dicen, en la escritura hebraica cuadrada, pero no lo es, ¿eh? Y bueno, y concluye la investigación con que es pronosticable la disminución significativa de la población cristiana en Israel durante los próximos años, lo que afectaría la dinámica interreligiosa de la región y alcanzaría repercusiones incluso a nivel mundial. Pues claro, sí, porque los quieren echar de ahí para judaizar, o sea, es el plan que tienen ellos, ¿no? Tiene que judaizarse a nivel demográfico integralmente lo que ellos tienen por su tierra prometida. Entonces ahí los cristianos les sobra. Bueno, pues no sé, acabaremos pidiendo que resuciten los templarios y que reconquisten, ¿no? Reconquisten parte de Tierra Santa, como lo hicieron en la Edad Media, y establecieron el estado de San Juan de Acre, ¿no? Desde el estado templario cristiano de San Juan de Acre protegían a los peregrinos, protegían a los misioneros, a la población cristiana palestina ancestral, ¿no? El cristianismo empieza allí en Siria, ¿no? A través de la obra evangélica pablina, ¿no? de Pablo, pues les protegían contra los piratas, contra los sarracenos, contra los turcos selyúcidas también, y hoy en día contra esa inacción y esa parsimonia, cuando no complicidad velada por parte del Estado de Israel hacia estos crímenes, pues urgiría, ¿no? Urgiría tener una entidad política allí que realmente defendiera y protegiera a los cristianos. Bueno, pues acabamos
este recordatorio y esta denuncia del martirio de los cristianos, ahora que son días de Semana Santa. Un abrazo, feliz Semana Santa a todos y a todas, hasta siempre.